Vale, pues nada, iba a presentarme, pero como me conocéis todos, nada. La charla iba un poquitín de eso, le comento, iba a una librería que hicimos para controlar un poquitín el cliente desde el servidor. Y nada, era presentarla un poco, contaros, enseñarla un poco, a ver si a alguien le gusta y parece. Entonces el tema era, vale, dinamizar el cliente con Fran. ¿Y qué cojones es Fran? Pues es una librería para controlar todas las acciones del cliente o lanzar eventos o manejar el DOM desde el servidor. Entonces nosotros con código, en este caso Elixir, porque va a funcionar sobre Phoenix, controlaríamos tanto redirecciones como pop-ups, como añadir elementos, reemplazar, historias de esas. Y la charla había pensado organizar un poquitín como en 3 bloques. El primero era para ver la parte de red sobre la que va Fran, que ahora lo veremos con WebSockets, explicar un poquitín el tema. Luego, explicar un poquitín cómo están implementados los WebSockets en Phoenix, que son con los channels, y luego ya ver un poquitín ya más en detalle Fran, ver unos ejemplos y todo eso. Así que yo creo que pasamos a la primera parte, que son eso, los eventos del servidor, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el tema? Esto, bueno, el tema HTTP estándar normalmente, las acciones las inicia el cliente, hace una petición, el servidor procesa lo que sea y responde. Entonces, todas las interacciones vienen iniciadas por el cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, cada vez más, surge la necesidad de tener ciertas acciones o ciertos eventos que vengan dados por el servidor sin que el cliente tenga que interactuar, lo típico de notificaciones o cosas de estas. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo se hacía? Pues o con polling, de tener ahí un contador en el cliente que cada 10 segundos, cada 15 lo que sea, vaya pidiendo información. Oye, ¿tienes algo nuevo? Sí, lo devuelve. Oye, ¿tienes algo nuevo? No. Problema del polling, o bueno, problema, que tiene así un poco de peor, pues que aparte de generamos un tráfico constante de peticiones y respuestas, muchas veces vacías, porque no hay información que aportar nueva, pues aparte tampoco llega a ser en tiempo real, porque tú aunque tengas un evento nuevo, hasta que el cliente no te lo vuelva a pedir, tampoco se va a enterar, no llega a ser ese tiempo real, sería algo más soft, hasta que él no lo pida no se entera. La siguiente fase un poco sobre el polling era el long polling, que resolvía la primera parte, no andar generando tanto tráfico de conexiones y tal, porque el servidor lo que hacía era, cuando el cliente me pide, oye, ¿tienes algo nuevo? Mantiene esa conexión abierta y tarda, no responde en el momento, oye, pues aguanta y ya después del tiempo que sea, o cuando tenga algo, oye, ahora sí que tengo algo. Y el cliente vuelve, lo recibe y vuelve a hacer otra petición. Y luego la siguiente fase ya fueron los server sent events, que hay una API ahí de JavaScript que tiene los navegadores, que es el event source, y se conecta a un endpoint que mantiene una conexión abierta. Entonces el servidor dejaría una conexión abierta que nunca llega a responder y la cierra, se queda abierta y va enviando datos por esa conexión, va haciendo flux de datos, tiene un formato específico estos datos, y el cliente los va recibiendo y va actuando con ellos. ¿Qué tiene? A ver, lógicamente es mejor que el polling y el long polling y demás porque está pensado para traficar con estos datos, pero la pega que tiene un poquitín es que es unidireccional. El cliente recibe del servidor, pero el cliente por ahí no puede enviar nada al servidor. Si quisiera mandar algo al servidor, pues tendría que hacer una petición normal o hacer una petición a Ajax o lo que sea, por otro canal, es otra petición distinta. Entonces, para solventar un poquitín todo esto, están los WebSockets, que lo que nos permiten es usar una única conexión para circular mensajes en los dos sentidos. Entonces, se establece una conexión entre el cliente y el servidor que es bidireccional. Puede tanto el cliente como enviar datos al servidor, como el servidor enviar datos al cliente. Van procesándose ahí y llegan los paquetes. ¿Qué tiene un poquitín de bueno el WebSocket? Aparte de que, bueno, lo enlacé por ahí, luego le preguntaré a Iván a ver dónde puedo dejar esos enlaces, igual en el GitHub o lo que sea. Entonces, el RFC, donde está documentado el protocolo y tal, una de las cosas que ellos intentaban cumplir mucho era que fuera compatible con la infraestructura HTTP que ya hay, con los DNS, o sea, con los CDNs, con los proxies y con todos los elementos que ya hay por la red. Entonces el WebSocket usa los puertos de HTTP normales, el 80 y el 443, soporta los proxies y demás. Y de hecho cuando hay una conexión por WebSocket, en verdad es un GET normal, es una petición GET que lleva una cabecera y solicita que hagan un upgrade a WebSocket. Entonces si el servidor puede, dice que ok, da un 101 y pasen a comunicarse por WebSocket. Entonces inicialmente se soporta por toda la infraestructura que ya tenemos. Y por otra parte los navegadores
cuando empezamos a investigar esto nos dimos cuenta que está bastante extendido el soporte también. Llega hasta Internet Explorer 10 y en KMUs y tal dicen que cubre el 95% de dispositivos. Así que, bueno, está bastante soportado. No es nada ahí nuevo, beta o tal, que no se soporta. Y nada, hasta aquí un poquitín la primera fase, que era eso, el tema de protocolo y demás, sobre el que se comunica Fran, que van a ser los WebSockets, por esto que comenté, ¿vale? Luego, quería seguir contando un poquitín cómo se implementa esto en Phoenix. Vale, bueno, no sé si lo comento. Phoenix es el framework web por excelencia de Elixir, hay más también, pero bueno, vendría a ser como Rails en Ruby. Y Phoenix, uno de los puntos fuertes es cómo implementa esto de los WebSockets, o más bien las conexiones de larga duración, es con los channels. Entonces eso, los channels son la abstracción que tiene Phoenix para trabajar con una conexión como esta que acabamos de ver, que es de larga duración entre cliente y servidor. Por defecto usa los WebSockets, pero también puede hacer downgrade al on-polling si no lo soportara el servidor o el cliente o lo que sea. Funcionaría también sobre el on-polling. ¿Y qué nos permite los channels? Pues nos permiten enviar mensajes, lo que comentamos de los WebSockets, enviar mensajes entre el cliente y el servidor de manera bidireccional. El cliente puede mandar un mensaje o el servidor puede mandar un mensaje. El cliente puede mandar un mensaje al servidor y el servidor no tiene por qué responder. O en un momento dado el servidor tiene una notificación o algo y se la envía al cliente sin que le haya solicitado nada. Los mensajes los organiza en topics. Entonces, digamos que serían como canales donde va circulando esa información. ¿Cómo se suele hacer esto? Normalmente, cada usuario, dependiendo de cómo lo queremos hacer, ¿no? Cada usuario puede tener un canal, un topic, donde está el solo. Entonces el servidor en cualquier momento puede enviar información a ese topic y saber que le llega al usuario. Y luego también están los típicos ejemplos de chats y cosas así, que tenemos un topic donde hay muchos usuarios conectados. Entonces cuando se van enviando mensajes ahí, va llegando a todos los usuarios que están conectados a ese topic. Vale, es un poco lo que explico aquí. El cliente se conecta por un socket y usa un protocolo de transporte. El protocolo de transporte es lo que yo os decía, que es o WebSocket o long-polling. Y es como ellos tienen ahí en Phoenix se llama un behavior, que sería como una interfaz de Java, que tú puedes implementar. Oye, si quisieras tú, podrías implementar esa interfaz y hacer otro protocolo, aparte del WebSocket y el long-polling, podrías hacer otro. Es una movida, yo ni lo intenté. Entonces, luego el servidor crea un proceso por cada cliente y por cada topic, y ahí va guardando el estado. Porque lo importante de los channels es que es una conexión stateful. Las peticiones HTTP, entre petición y petición, no se conserva nada, pero en los sockets sí. Cuando la conexión está abierta, cada mensaje eso puede tener un estado que se vaya arrastrando entre los mensajes hasta que se cierre la conexión y se abra otro. Entonces eso tiene un servidor, o sea, tiene un proceso que va almacenando esa información. Y luego, una vez que ya están conectados, pues los mensajes que se envían los va redirigiendo al proceso correspondiente y ya van actuando y pueden hacer push, que sería contestar al cliente que a mí me mandó la petición. Si Ferrari me manda un mensaje, yo le hago push y le contesto a Fer. Pero si yo hago broadcast, contesto a toda la gente que haya en el topic. ¿Vale? Es el ejemplo, luego lo veremos en el ejemplo del chat. Vale, y nada, hasta aquí era un poquitín la otra parte, la de Phoenix. Entonces, hasta aquí yo creo que nos quedamos con que Fran funciona sobre los WebSockets, pues lo que comenté, de que nos permite hacer esa comunicación bidireccional, recibir tanto mensajes del cliente como nosotros por parte del servidor en cualquier momento mandar información y hacer actuaciones en el cliente. Y para eso nos apoyamos en la implementación que tiene Phoenix, que son los channels. Vale, pues vamos allá con Fran. Fran, bueno, y eso es lo que comenté antes, es la librería esta para ejecutar acciones en el cliente. Y lo controlamos todo desde el servidor. ¿Cuál era un poquitín la filosofía o lo que intentamos ir con Fran? Pues era que fuera una capa muy fina sobre los channels. Luego lo veremos y si alguno vio ejemplos, usó channels o tal, verá que las funciones que se usan y la terminología y tal es la misma de los channels, no nos inventamos nada. Aparte, que tenga poca carga en los templates, que no haya que hacer ahí una historia complicadísima para enganchar un elemento del DOM con Fran ni nada. Y aparte que sea extensible, porque Fran ahora por defecto proporcionamos, no sé si son 6 o 7 acciones, pero nosotros de hecho en Bitneo tenemos más acciones custom que implementamos nosotros, registramos para que cuando llegue un evento de Fran se ejecute esa acción. ¿Vale? Entonces que lo podamos extender. ¿Y cómo fue un poquitín la historia? Pues
en mayo, ahí estos dos señores, Víctor y Óscar, en Acutario, que bueno, supongo que lo conocéis todos, es una aplicación para gestionar vacaciones. Empezaron ahí a hacer la locura, un TSL para intentar mandar eventos al cliente y reemplazar HTML y demás. En aquel momento lo llamamos Frankenstein porque era ahí como el monstruo, a ver si daba vida al cliente de alguna manera. En septiembre lo cogí yo y lo integré en Bizneo, y digo lo integré entre comillas porque copié, pegué y renombré los módulos porque aquí no era ni una librería ni era nada. En diciembre ya vimos que llevábamos tiempo usándolo y la verdad que no estaba siendo útil. Entonces dijimos, joder, a ver si esto lo podemos sacar a una librería de cara a publicarlo. De cara a publicarlo en diciembre, mira a qué fecha estamos. De cara a publicarlo, y fue cuando aprovechamos a renombrarlo a Frank, porque es que Frankenstein era muy largo, cada vez que había que escribir módulos y tal, era un dolor. Sí. En enero ya cogimos la librería que había ahí, que habíamos extraído, deshicimos todo el código que teníamos ahí metido en la aplicación y tal, y empezamos a tirar de la librería. Y a partir de ahí estuvimos haciendo pruebas. ¿Por qué tardamos tanto en hacer esos cambios? Pues por lo que comentaba un poco antes, porque la idea era que Frank sea una capa muy fina sobre Phoenix y tampoco queríamos meter ahí funcionalidad ni historias que a salto de mata. Entonces la idea era ir viendo qué patrones se nos van repitiendo constantemente o qué problemas vamos teniendo y tal, y una vez que ya los tenemos detectados, ir sacando esos a la librería. Entonces, a principios de junio fue cuando metimos soporte para configurar, para configurar cada canal por su parte, para tratar los errores en el cliente y en el servidor. A últimos de junio fue cuando ya metimos soporte para plugs, que no son exactamente iguales, pero bueno, son 90% similares a los plugs de Phoenix, de los controladores. Vale, y nada, vamos a pasar a un ejemplín. Este es un ejemplo de un formulario básico, ¿vale? Lo vemos ahora funcionando. Aquí lo que nos interesa sobre todo ver es cómo se engancha Frank a un elemento del DOM. No sé si lo veis todos. Es con estos data attributes. Con estos data attributes que tenemos aquí. ¿Vale? Son dos data attributes que se los ponemos a un elemento y es el data Frank action y el data Frank target. Entonces, ¿qué pasa? Pues en este formulario que tenemos enganchado con Frank, cuando hacemos el submit, se invoca a la acción grid que tenemos ahí con el target, que es el formulario. Entonces, Frank, cuando hacemos clic, serializa ese formulario, saca los parámetros, como si fuera una petición post normal. Saca esos parámetros y se los envía a evac en esa acción, en la acción grid. ¿Y cómo es la parte del servidor? Pues la acción grid es esta. Recibe, en el primer parámetro, recibe lo que serializamos, el formulario, el socket, y simplemente renderizamos la vista que nos corresponda y se la enviamos. Decimos, reemplázame este HTML, ese target, con el HTML que yo genero. Vale, la función render esta la metimos hace poco también, porque hasta ahora lo que nosotros veníamos haciendo era, bueno, Phoenix tiene una función que es render to string. Entonces nosotros renderizamos una vista a una string y esa vista la mandamos al socket. ¿Qué pasa? Que lo que nos dimos cuenta ahí después de un tiempo era que necesitábamos una serie de variables y una serie de temas que por defecto, cuando tú lo renderizas desde un controlador, Phoenix te las mete y nosotros aquí teníamos que andar metiéndolas a mano siempre. Entonces, nada, hicimos esa función, es lo que yo comento. Esperábamos a ver cuando ya se nos repetía la tira de veces. Hicimos esa función que funciona igual que los controladores, ¿no? Nos genera todas esas variables, más las que nosotros les pasemos, y eso se lo chuta a la vista. Entonces, la vista, bueno, esa que es esta que vemos aquí abajo, sería esta otra template, que es una template normal y corriente de Phoenix, que pinta un assign y demás, no tiene ninguna peculiaridad. Se pinta, como vemos aquí, la pintaría tanto el controlador como la pinto yo luego desde Frank. Vale, y esto lo vemos aquí un momentín si queréis. El ejemplo es este. Entonces, bueno, mira, vamos a ver el inspector. Vale, entonces yo aquí entro y digo, vale, pues soy Cristian. Y nada, me saluda, llega esos datos al back y el back renderiza la vista en el cliente, en el target que nosotros le dijimos. Y nada, lo que os comentaba, como veis, no hay petición AIAS ni nada, porque todo eso va por el WebSocket. Uy, está difícil de acertar, ¿eh? Joder, no acierto. Nada, no acierto. ¿Es el de arriba? Sí. Aquí.
Entonces eso, son mensajes que van mandando por el WebSocket, esa conexión está abierta y aquí vemos que ya di clic, envió unos datos al back y el back me respondió con otro mensaje que nosotros usamos para reemplazar lo que corresponda, ¿no? ¿Qué tiene de chulo esto? Pues lo que vamos a ver ahora. No lo vamos a ver porque no estoy donde corresponde. Aquí. Lo que vamos a ver ahora, que nosotros podríamos tener un proceso funcionando ahí, un proceso en cron, una tarea que lleve tiempo ejecutándose o lo que sea, y que cuando acabe diga, oye, pues yo ahora este usuario quiero pintar una notificación, cambiar no sé qué clase, no sé qué, o lo que sea. Entonces eso podemos hacerlo también con Frank. Renderizamos la plantilla, se la chutamos al WebSocket y a la parte cliente lo interpreta y cambia lo que corresponda. Que lo vamos a ver aquí en directo también. A ver cómo os lo pongo para que veamos las dos cosas. Bueno, tenía aquí el ejemplo tocado. Uy, lo que pasa es que yo aquí no veo casi. ¿De qué? ¿Subir la de aquí? ¿O la de...? La de aquí no sé si se puede. Si doy como más aquí, se sube. Oh. Ah, sí, mira, genial. No tanto. Ahí, más o menos. Bueno, voy a copiar el topic. Este sería el topic al que está conectado el cliente, ¿no? A ver. Ahí, vale. Entonces, yo esto era lo que os comentaba. Yo aquí lo genero aleatoriamente, pero normalmente esto se genera en base a un identificador del usuario, el ID hasheado o algún tema así que nos permita identificar únicamente un usuario, ¿no? Entonces, a mí me llegaría no sé qué con este usuario, saco el usuario, genero el nombre del topic y le digo, pues, vale, puse este mensaje. Vale, voy a copiar esto, lo pego aquí en la consola. Y efectivamente el mensaje le llega al cliente y lo cambia. Eso yo lo hago aquí desde consola para que lo veamos, pero esto puede ser, de hecho nosotros lo tenemos para las notificaciones, ¿no? Hay una tarea por ahí que lanza notificaciones y en el momento al cliente se le actualiza la interfaz, ve la notificación y demás. Vale. Pues más cosas. Otro ejemplín, que era otro caso que se nos presentó, era el de los formularios que necesitamos que se enviaran automáticamente, sin tener que andar dando un botón ni nada. Como veis, un poquitín parecido al de antes, los data attributes que son comunes siempre son el action y el target, ¿no? En este caso vamos a mandar el formulario este que se llama filter form a la acción filter, pero aparte le decimos que sea automático. Entonces, cuando nosotros filtrar una lista, aquí, cuando nosotros vamos cambiando, pues todo esto se actualiza en el back. Esto recibe toda la información, procesa lo que tenga que procesar, tira las queries que tenga que tirar, no sé qué, y lo va actualizando on the fly en el momento, ¿no? Lo va escribiendo y lo va actualizando en el momento, ¿vale? Lo bueno de esto es que nosotros eso podemos aprovechar la lógica de negocio que ya tenemos, queries, plantillas y demás. Helpers también para pintar cosas, todo. Vale. Y ahora, el ejemplo así un poquitín más con más chicha, este que hizo Óscar, que es el de un chat. Que si viste la documentación de Feni sobre los channels y tal, el ejemplo que siempre ponen es el de un chat. Ellos siempre ponen ahí un chat donde tú te conectas, mandas mensajes, el servidor los recibe, los envía a todo el mundo y tal. ¿Qué pasa? Que ellos hacen esto con JavaScript, o sea, pintan la parte de los mensajes y tal con JavaScript. Tienen ahí un evento que lo recibe, pinta un P con no sé qué, con un 10 dentro y tal, y va pintando los mensajes. ¿Qué pasa? Que nosotros esto lo podemos hacer desde el servidor. Puedo tener mi plantilla para un mensaje, la que sea, y aprovecharla en más sitios. Entonces, nada, el formulario, como veis, son todos del mismo estilo. Al final, simplemente tienen un data attribute con la acción que corresponda. En este caso sería el send. Y cuando nosotros enviemos, serializaría el formulario este y se le mandaría esa acción. ¿Vale? Y en el back, pues parecido a lo que vimos antes. Recibiría la acción, el formulario serializado, donde sacamos el nombre de la persona que envía el mensaje y el mensaje, y hacemos un broadcast, que es lo que yo os comentaba antes. A toda la gente que haya conectado al chat, le voy a mandar ese mensaje para que lo tengan ellos. Pero esto, ahí vemos que lo renderiza el cliente. Entonces lo renderiza, el servidor. Sería una plantilla que nosotros tenemos y la usamos desde Fenix con nuestros helpers y demás. Y nada, lo vemos aquí en funcionamiento un momentito. A ver, que tenía aquí preparado. Vale.
Vale, toda esta información y tal la va pintando también. Esto de connect, no sé qué, la va pintando también el servidor cuando recibe la conexión y demás. Va renderizando eso y lo pinta. Entonces yo aquí diría, vale, pues soy el usuario anónimo. Y digo, hola. Y automáticamente eso, el servidor lo recibe y me lo serializan todos. Que es un poquitín la diferencia con el ejemplo tradicional que ponen en las guías y tal, porque nosotros aquí aprovechamos toda la lógica que ya tenemos en el back. Eso. Helpers, queries y lógica de negocio y todo. No haría falta ni andar reimplementando ni nada. Vale, y bueno, esto era un poquitín los ejemplos. A ver, que no me pongo aquí otra vez. Vale, entonces ahora, ¿qué teníamos en mente? ¿Cuáles eran un poco los próximos pasos con Fran? Pues era ya por fin publicar la primera versión en Hex. Y antes estamos trabajando ahora en acabar esta aplicación de ejemplo que os estoy enseñando, desplegarla en un sitio público que sea accesible por todos, que posiblemente sea Gigalexy, y acabar de añadir test de integración para probar toda esta funcionalidad del cliente, cómo se envía, cómo lo recibe y demás. Y por otra parte, pues mejoras en la documentación. Tenemos ahí pensado ya, bueno, lo que es el core de la aplicación, el código Elixir y tal, eso sí que está documentado. Y estamos ahora trabajando en hacer un manual, hacer unas guías, documentar estos ejemplos y demás. Y incluir ahí una serie de buenas prácticas de cuándo usar Fran, cuándo no, en qué caso nos puede ser útil, en qué caso es mejor una petición normal y demás. Una alternativa que nosotros descubrimos ya cuando llevamos tiempo haciendo Fran era esta, era Grab, que como ellos dicen, si ya veis que cumple bastante lo que hacemos nosotros también, que es controlar el frontend desde Phoenix sin tener que andar tocando JavaScript. ¿Qué tiene de bueno esta librería? Pues que lleva tiempo funcionando, ¿no? Lleva desde el 14 de enero ahí del año pasado usándolo la gente. Y tiene mucha funcionalidad. Que tiene un poquitín de, o bueno, la pega que yo le pongo, no es malo, es la pega que yo le pongo. Que es que tiene una carga conceptual propia grande. O sea, Fran, lo que nosotros comentamos, era un poquitín aquí donde se diferencia. Es que es una capa muy fina sobre los channels. Entonces, si tú sabes usar los channels, sabes usar Fran, porque al final los conceptos y tal son los mismos. Con Drag no pasa lo mismo, tiene su propio concepto de commander, es que ves, van en paralelo a los controladores, entonces por convenio de nombres, mira el que toca y lo usa, tienen que ir en un directorio concreto, luego tiene una serie de acciones que son el pick, el poke que es algo que es un concepto que yo no había escuchado nunca fuera de la librería, tienes que saber exactamente cuando mires la librería, estudiártelo y ver lo que es. Y luego aparte usa un formato de plantillas propio. Nosotros usamos la plantilla HTML EX que usamos en Phoenix en todos los sitios y ellos usan una que es html.drag. Entonces tendrías ya no podrías reutilizar la plantilla al 100% y tal, tendrías que hacer otras cosas. Pero bueno, lo comento que igual a alguien interesa también. Y nada, poco más de contaros. ¿Dudas o lo que me queráis comentar? Si queréis que veamos algo de código, algún ejemplo, alguna cosa. Lo que sea. Tengo ahí el editor también. ¿Esto cómo surgió el comentario? Eso surgió porque teníamos ahí, estábamos en la vista del timeline, que es esta que tiene ahí. ¿Era el timeline o era el calendario, Víctor? Creo que era el timeline. El calendario. Sí, que tiene mucha carga eso de cliente y además hay que andar pintando de trozos porque es mucha historia de andar gestionando todo eso. Y dijimos, joder, esto si lo gestionamos desde el back y pasamos el HTML, tiene que ir volado. Y un poquitín la idea era eso, todos esos eventos de que yo selecciono unas fechas para pedir tal y vacaciones y me pinta el pop-up y tal, era gestionar eso desde el back. Era un poquitín esa idea. Al final, la idea era intentar quitar carga de JavaScript, dejar unos eventos predefinidos de JavaScript y que los backends pudiesen tirar la mayoría de código. Básicamente, lo que me preguntáis, lo suyo de todo. Bueno, por montar datos. Y hay muchos backends. ¿Qué haces de la Y eso lo chulo de ahí era que en una vista, o sea, nosotros teníamos un modal de lo que sea, ¿no? Y teníamos una plantilla y esa plantilla la podemos tener solo una vez y reutilizarla con los helpers, un helper que corresponda, que de un periodo de fecha saque la duración y no sé qué, lo tenemos implementado una vez en Elixir. No hay que implementarlo una vez por si esto se usa en una vista de Elixir y otra vez en el cliente por si se pinta en un evento, no sé qué, no, lo tenemos una vez y usamos eso. Y la vista, la template lo mismo, lógica de negocio, queries y demás, sería todo lo mismo. Es sugerente. Meter un helper para el data attribute. Para el data attribute, ya, pues sí.
sea, es bastante grande. Pues sí, sí, Muy sí. sencillo, igual yo que voy a dar, No, porque luego, mira, lo que tuvimos que hacer aquí, ¿eh? meter el data, con los datos, los puntos. Tiene todo el sentido, porque mira lo que tuvimos que hacer aquí. Para no pegar todo ese data attribute es el mismo para los dos elementos, para no pegar lo mismo dos veces. Claro, eso que nos lo genere un Eso fallo. que se ha llegado a la función, más que nada, porque la técnica que siempre lo tiene. ya- Claro, pues sí, sí, sí. ya unos parámetros obligatorios. Toda la razón, sí, sí. Que el flag, o sea, la key inicial del data, Ya te lo he dado. Y ya te la meto, si sí, metes sí. la función, te da un error de confianza. Sí, sí, no, pues está guay. Es un ejemplo súper sencillo, o sea, Sí, sí, un ejemplo sencillo, pero aquí se ve que eso ya coge. Sí, sí, pues está guay, ¿ves? Porque ya te digo, aquí es algo que nos pasa, además esos data attributes, como son comunes a veces a muchos elementos, depende de lo que tenga el formulario, sí que es verdad que pueden estar generados ahí en línea que se lea mucho mejor. Nosotros cuando andar reutilizando, como ocupa mucho, cuando andar reutilizando ahora lo estamos pintando ahí arriba. Pero sí, sí, toda la razón. Y no sé, bueno, pues nada más, pues muchas gracias. Si alguien y mola y quiere mirarlo y tal, está el repo público, ya se puede usar, de hecho nosotros lo estamos usando. Y los módulos del Elixir están documentados y tal. Y eso, nosotros ahora estamos todavía añadiendo documentación de guías, ejemplos a la parte del cliente y demás. Si alguien tiene algún ejemplo que crea que puede ser interesante o algo, que también que nos lo diga y vemos si nos metemos para allá. Y nada más. Muchas gracias a todos.